Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te alabamos, Señor, tu nombre, Señor, bendito Cristo, Jesucristo, en esta tarde, bendito Padre, porque tú estás siempre con nosotros, siempre tú estás vivimos bajo la sombra de Omnipotente, nuestro Altísimo Señor, poderoso, santo Dios. Te damos gracias, Padre Santo, a este hermano Humberto, que él lleva siempre su talento, que tú has bendecido para que lleve la revista La Luz. Padre mío, Padre Santo, agradecemos que horas peño que contigo para talento acá. Cantaita Dios llame, bendicias para cuidar para charicongue y para ir para salud, vida, para cuidar cangue, para ir para trabajo, para Señor, canje dame sabiduría del alto, ta carapangue, Señor. Ministerio me toque sabiduría, ta imagina me choponja, Salomón, sabiduría, ta caracangue, chasayata, cantaita Dios. Yo canse que causa y pipas ministerio me ima talento, ima obra ta Dios carascata a paz para con gapa. Padre amado, tu que agradeciente que la iglesia local manda, yo canse aquí pastor, milagro mandabas, que el lugar gota concedis que mandabas, Señor, ya, que el local tapas, Señor, bendecido capangue, Espíritu Santo, yo canse que el lugar que cascatami ya chapanche, cambamaki pimengarense, o pachamanda cuidas patiaco, yo canse taquispiche, Abonche Jesucristo, Gamba Santo, Santo, yo te digo que hay programa, Taño Pama, Panga Papas, Gamba Maquico, Pimingaris, Pasaquerense, yo canto apoyar Señor Jesús, Pac Santo, yo te digo que amén. Pueden tomar asiento, por favor. Bueno, pues vamos a tener dos momentos. En el primer momento nos va a ayudarnos con la conferencia interpretación de los libros proféticos. Va a estar con nosotros nuestro hermano Nelson Cabrera del Ministerio La Biblia Dice. Como decía, pues hermanos, si tienen alguna inquietud, pueden ir tomando nota, registrar, y al final de la conferencia podemos pasar las inquietudes y realmente que de aquí no vayamos con duda. A veces decimos, parece que dijo así, pero parece, no, yo entendí así. Entonces, qué mejor, si tenemos alguna duda, podemos despejar que en este momento no es una predicación, es un momento en el cual de compartir, de interactuar. Chinacaputa turicuna, ya con la maya de churapanchi, kairato caña conferencia o cacharish para cagripanchi, chaipa miñucanchi turi, Nelson Cabrera, Ministerio La Biblia Dice, manda chamushka capa nacho. Chaipika, imaguta kawakika, Chashna Nixinasha y Arirkan Namonchi. No sé, Kashna Karkani Namonchi. Imaguta Duna Tacharishpaka Anotashpa Papi Lupi Yachimupashunchi Kaimanda Gulpi Gujata Yachakushpa Rishpa Kapashunchi Chaimaniguta Churapani Tupuya Turikuna Yanyakuna Ishinajata Kaipunipachi Pastor José Manuel Otavaro Pashpaktasha Nikanchiwan Kachirumanda Paktasha Kapanta y Dios bendiciones Kakapachu Shukshuk Iglesia Peyari físicamente, pero tenemos un solo Padre. Amén. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. ¿Cómo está ese pueblo de Dios? Bendecido. Bendecidos. ¿Cómo está ese pueblo de Dios? Bendecido. Bendecidos. Sin acá, tu Pisaquirichi, Yucanchi, Nelson Cabrera, Opaña, Kaya Chacuita, compartís para acá. Mi hermano Nelson, por favor, es su tiempo para que nos pueda compartir la palabra. Lo que vamos a ver hoy es acerca de los libros proféticos. Hay muchas personas que tienen a veces miedo o ciertos temores cuando hablamos de las profecías, porque dicen, ay, esto me da miedo. Cuando voy a leer el Apocalipsis no quiero leer porque no entiendo nada, y ahí aparecen unos monstruos, y aparece un dragón, y aparece un oso, y aparece un leopardo, y uno que tiene 7 cabezas, y yo no entiendo nada. No sé por qué tiene tantas cabezas o tiene tantos cuernos, y hay un montón de cosas que a veces no entendemos. Bueno, lo que nos gustaría hoy es aprender a cómo interpretar los libros, cómo poder estudiarlos, y de esa manera que usted pueda llevar en la mente, en el corazón, cómo leer la Biblia, cómo estudiarla y obviamente cómo entender la profecía. Esto es tema para largo, hay mucho, pero hoy vamos a ver
de una forma resumida cómo interpretar los libros. Quizás ustedes quieran saber quién va a ser el anticristo, quién va a ser el falso profeta, cuándo va a venir el Señor, quién se va a quedar, quién se va a ir. Bueno, no vamos a hablar de eso hoy, vamos a hacerlo en otro momento, pero sí ya vamos a ir dándole ciertas ideas de cosas que usted ya puede ir sabiendo. Así que lo primero que tenemos acá es ¿quién? ¿Qué dice ahí? A ver, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Ustedes tienen su Biblia, ¿no es cierto? Si no tiene Biblia, lo toma nota y después obviamente lo va a poder leer. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas. Ahora, la pregunta es acá: ¿quiénes son los profetas? A ver, ¿usted qué piensa? ¿Qué cree usted? ¿Quién es un profeta? A ver, ¿qué sabe usted de esto? ¿Quién es un profeta? Una persona que se comunicaba con Dios. A ver, ¿usted tiene otra idea de qué es un profeta? ¿Cómo? Un vocero de Dios. Muy bien. ¿Quién sabe otra cosa? A ver, ¿qué dice usted que es un profeta? Un servidor. Un servidor de Dios. Bueno, muy bien. La palabra profeta o el profeta, la persona era aquella que podía comunicar al pueblo lo que Dios le revelaba. Dios hablaba a una persona y esta persona se encargaba de decirle al pueblo de Dios lo que Dios estaba diciendo. El sacerdote, que es parecido a veces, pero es diferente, el sacerdote le decía a Dios lo que el pueblo quería. El sacerdote estaba ministrando delante de Dios por el pueblo, pero el profeta decía lo que Dios quería decir al pueblo. Él traía la revelación de Dios hacia el pueblo. Y fíjese acá, ¿de dónde vienen las profecías? Las profecías vienen de Dios. Ahí vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:21. Ninguna profecía vino por voluntad humana. ¿Qué quiere decir esto? Nunca un profeta dijo: hoy yo le quiero hablar al pueblo de Dios, así que me voy a concentrar. Y Dios dice eso. Jamás pasó eso. Algunas personas dicen: yo estuve soñando y tuve una visión. Y a veces le cayó mal el ceviche y por eso después andaba con dolor de cabeza, soñando cosas feas, pero no era palabra de Dios. La profecía nunca vino por voluntad de hombres. Siempre vino por la voluntad de Dios. Dios despertaba al hombre y decía: anda y dile esto a mi pueblo. Entonces, el profeta era inspirado por el Espíritu Santo de Dios para decir lo que Dios quería. ¿Sí? Ahora, los profetas comunican la revelación de Dios al pueblo. Vamos a leer ahí. Vamos a ver cómo es el tema de la interpretación profética. Las profecías tenían diferentes características. Las profecías a veces tenían que, para que una persona diga que era un profeta y que lo que estaba diciendo era una profecía, debería reunir ciertas condiciones. Acá tenemos algunas. Primero, la profecía podía ser cumplida de forma inmediata o podía pasar mucho tiempo. Por ejemplo,
Cuando ustedes leen en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías le decía a Israel lo que iba a pasar. Pero el profeta Isaías habló de Jesús y pasaron más de 2000 años hasta que Jesús vino. Entonces, había profecías que se cumplían inmediatamente cuando, por ejemplo, hablaban de que iba a venir Nabucodonosor o algún imperio vecino a conquistar a Israel. Ocurría dentro del próximo año o 2 o 3 años después. Pero había profecías que se cumplían mucho después. Muchos años después. Por ejemplo, si usted va a su Biblia y lee el Salmo 22, no el Salmo 23, Salmo 22, Salmo 23 todo el mundo se conoce. Ahí está. Bueno, ya no voy a gritar. El Salmo 22 está hablando acerca de, es un salmo mesiánico. Cuando el rey David escribió este salmo, siendo inspirado por Dios, sin saberlo, él estaba escribiendo una profecía acerca del Señor Jesucristo, acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y ahí decía que Jesús iba a ser colgado en un madero, que iba a ser golpeado, que iba a ser desechado por los hombres, y todo eso se cumplió en el Señor Jesucristo, pero muchos años después de el rey David. Entonces, la otra cosa que dice acá es que las profecías estaban condicionadas por la obediencia del pueblo o no. Dios le había dicho a algunas personas que iba a ocurrir cierta cosa, pero si ellos se arrepentían de sus pecados, Dios podía cambiar la profecía. Dios estaba dando la profecía como una advertencia de que si ellos no cambiaban, que si ellos se mantenían en su pecado, iba a venir el juicio. Pero si ellos se arrepentían de sus pecados, Dios iba a traer ¿qué cosa? Bendición, iba a traer perdón. Pero si ellos se mantenían en sus pecados, ¿qué iba a pasar? Un ejemplo de eso, Jonás. El profeta Jonás fue a Nínive, pero él tenía que irse a otro lugar. Él tenía que ir a otro lugar y no quería, y se fue para el otro lado, y vino Dios y mandó un pez, y el pez se lo tragó. Después de unos días el pez lo vomitó en tierra, y él fue y predicó la palabra de Dios, y el pueblo se arrepintió. ¿Y qué hizo el profeta? Se fue, se paró en un monte, se sentó ahí a esperar cómo caía fuego del cielo, cómo Dios destruía la ciudad. ¿Y se destruyó la ciudad? No. Y el profeta estaba enojado con Dios, porque decía: yo quería ver que ellos sufran, pero no sufrieron. ¿Por qué? Porque se habían arrepentido de sus pecados. Entonces, también el cumplimiento de la profecía tenía que ser literal. En muchos casos ocurría tal cual como decía la profecía. Porque, por ejemplo, no es que yo me paro hoy aquí en la esquina y digo: yo soy profeta de Dios y profetizo que algún día de estos va a llover. Eso no es profecía. Acá en cualquier momento llueve. Si usted va a Quito, usted puede decir: hoy va a llover y al rato va a salir el sol. Y sí va a pasar eso, porque en Quito llueve y sale el sol al mismo tiempo. 2 horas después hay sol. Pero un profeta decía y se cumplía tal cual como decía. Ahí uno podía darse cuenta que lo que estaba recibiendo era una profecía de parte de Dios. Y a veces el profeta veía una visión o tenía una profecía que tenía un doble cumplimiento, o que se confundían las profecías porque al mismo tiempo estaba hablando de una cosa que estaba sucediendo ahora
y de otra cosa que iba a suceder después. Entonces él tenía un doble cumplimiento y eso ya lo vamos a ver de una manera gráfica. Pero si vamos al libro de Isaías, yo quiero que usted vaya ahí al libro de Isaías, capítulo 61. Y ya vamos a estudiar, ahora sí ahora le voy a tomar examen después a ustedes. Vamos a ir estudiando la Biblia paso a paso para que podamos entender cómo se interpreta la profecía. Pero acá lo que estamos diciendo es que muchas veces el profeta veía juntos dos profecías o una profecía que estaba dividida en dos y él no entendía, no veía bien y solamente él decía las cosas, pero después nos damos cuenta que era una profecía de doble cumplimiento. Por ejemplo, Isaías 61, versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Se acuerda de esta profecía? ¿Cuándo se cumplió? ¿Quién cumplió esta profecía? Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús estaba en una sinagoga y le dijeron que lea el rollo, que lea el libro. Y sacó el libro de Isaías y comenzó a leer y leyó este pasaje. Pero si usted compara esta profecía con la de los evangelios, el Señor Jesucristo se detiene en un momento y deja de leer. Y él dice, esta profecía se cumplió hoy. Fíjense, dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas, o sea, el Evangelio, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el Señor Jesucristo ahí se detuvo. ¿Por qué? Porque cuando Él vino en su primera venida, hizo esto. Predicó el Evangelio, sanó a los enfermos, consoló a los que estaban enlutados. Pero desde la coma hasta la palabra "y" que sigue después, hay más de 2000 años. ¿Por qué? Porque todavía no es el día de la venganza de Dios. El día de la venganza de Dios, ¿cuándo será? A futuro, en su segunda venida. ¿Se da cuenta? Estaba hablando de la primera venida y de pronto hace un alto, hay una coma, y el resto del pasaje está hablando de la segunda venida. Entonces, el profeta a veces no podía ver correctamente, veía los dos sucesos como uno solo. Vamos a pasar. ¿Se me cuenta? Sigamos con el otro. El profeta a veces no entendía la profecía. ¿Por qué? Vamos a ver por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Voy a leer aquí de la Biblia para no equivocarme porque está cortando un poquito ahí. Primera de Pedro 1:10 dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, o sea, rebuscaron, investigaron, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
A esto les reveló Dios, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, los que predicamos el Evangelio del Espíritu, que por el Espíritu enviado del cielo, las cosas las cuales anhelan ver los ángeles. Miren, los profetas predicaron, dieron la profecía de parte de Dios, y ellos no sabían quién era el Cristo. Ellos sabían que iba a venir el Cristo, pero no sabían quién era. Así que ellos investigaban, indagaban. Y dice que la profecía no vino para ellos. Ellos no estaban entendiendo, sino que ellos estaban predicando para que nosotros podamos entender. La profecía no era algo que muchas veces el profeta entendía de una vez. Vamos a leer el otro versículo, el libro de Daniel. ¿Sí? ¿Seguimos? Hay un versículo más. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Ok. Perdón. Daniel capítulo 2. En el libro de Daniel, Dios está hablando a las naciones y viene una profecía. Y en el capítulo 2 de Daniel, Él trae la revelación al rey Nabucodonosor. Después vamos a leer el libro de Daniel capítulo 2. Ahora vamos a leer Daniel capítulo 8, versículo 27. Dice así: y yo, Daniel, después de ver la profecía, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión. ¿Y qué dice ahí? No la entendí. La profecía a veces no se entiende, pero uno tiene que investigar, tiene que leer, tiene que buscar para poder entender. Y la profecía, como es palabra de Dios y viene inspirada por el Espíritu Santo de Dios, solamente se puede entender también con la presencia del Espíritu de Dios en uno. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que para las personas que no tienen a Cristo, la palabra de Dios le parece locura, porque no pueden entenderla, porque se han de entender con el Espíritu Santo de Dios. Es la única forma. ¿Sí? Vamos a continuar con el próximo slide ahí. Y acá tenemos la profecía del doble cumplimiento. ¿Qué pasaba en la profecía del doble cumplimiento? La persona veía como está acá. Supongamos que hay dos montañas. Una está detrás de otra. Y el profeta veía una cosa, pero también al mismo tiempo veía otra cosa que estaba detrás. Y él simplemente veía como un todo, pero no había el espacio de tiempo que había entre una montaña y la otra. Si yo veo a una montaña así, no voy a ver lo que hay en medio de las dos montañas, no voy a ver el valle que hay. Entonces, en el ejemplo que les di de Isaías, cuando leímos Isaías 61, lo que estaba viendo al principio era justamente la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, y lo que veía después era la segunda venida de Cristo,
Pero él no se daba cuenta que había un periodo de tiempo intermedio. Él no vio que Jesús subió, se fue, que dejó a su iglesia y que después iba a volver. Y en su segunda venida sí es el día de la venganza de Dios, el día del juicio final. Entonces, a veces algunas profecías tenían esta idea. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento están hablando en el libro de Daniel, acerca de una persona que iba a cometer una abominación en el templo. Y en los años de silencio, los 400 años de silencio entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, un periodo de tiempo en el cual Dios no se había manifestado a su pueblo a través de algún profeta. En ese tiempo hubo un pueblo invasor que atacó a Israel y había un hombre que se llamaba Antíoco. Este hombre tomó un cerdo y sacrificó en el altar de sacrificios del templo de Jerusalén. Y fue una abominación. Ustedes saben que el cerdo, para la ley judía, para el pueblo de Israel, era algo impuro. Ellos no podían comer cerdo, no podían comer chancho. Un hornado, una fritada, nunca iban a probar. Pero era algo abominable para ellos. Y en ese momento, este rey, este general, esta persona que fue a combatir, sacrificó un cerdo dentro del templo santo de Dios. Y esa fue la abominación desoladora. Pero cuando nosotros vemos el libro de Daniel, cuando está hablando acerca de quién va a cometer la abominación desoladora, se está refiriendo al anticristo, que en el futuro, cuando vuelvan a construir el templo, él mismo se va a sentar en el trono de Dios, en el lugar santo, y decir: yo soy Dios, adórenme a mí. Y esa va a ser la otra abominación. Pero cuando el profeta Daniel vio eso, él no estaba viendo a dos personas diferentes. Pero había un doble cumplimiento, un cumplimiento inmediato, en este momento, para que sepan que así como se cumplió ahora la profecía, a futuro también se va a cumplir. Entonces muchas veces algunas personas dicen: ¿y cómo ustedes tienen certeza de que lo que dice la Biblia se va a cumplir? Si al final de cuentas pasaron más de 2000 años desde que Jesús murió y Él todavía no viene. Bueno, cuando yo veo las profecías, puedo ver que todas las profecías hasta el momento hablando sobre Cristo se han cumplido. Eso quiere decir que las que todavía no se han cumplido sí se van a cumplir. Porque va a llegar el momento en el que el Señor va a cumplir su propósito. Y hoy vamos a ver acerca de cuál es el propósito de la profecía. ¿Por qué tenemos profecías? ¿Por qué nosotros debemos mirar a la profecía? Pero acá estamos tratando de entender la profecía. Entonces, recapitulando, yendo un poquito atrás y volviendo a lo que estuvimos hablando recién, vimos en primer lugar que la profecía ¿venía por voluntad humana? No, venía de la voluntad de Dios. Dios habló a nuestros padres desde la antigüedad, muchas veces, de muchas formas, por los profetas. Ninguna profecía viene por la voluntad humana, sino que el Espíritu Santo de Dios trae el mensaje, la revelación a aquellas personas que van a comunicar este mensaje a las personas. Ahora, la profecía era algo que entendía el profeta, no siempre. En el caso de Daniel, veíamos que él no entendió la profecía. Él necesitó que después venga alguien y le explique la profecía. Pero la profecía a veces tenía este doble cumplimiento. No se entendía porque estaban dos cosas al mismo tiempo y había un cumplimiento inmediato y un cumplimiento a futuro. ¿Podemos avanzar, por favor, con el slide?
Acá tenemos algunas cosas en cuanto a la interpretación. Yo después tengo allá un stand, una mesita con algunos libros y algunas cosas, unos CDs de estudios de la Biblia dice. Yo le voy a regalar algunas cosas a ustedes, pero después le voy a tomar examen, ¿no? Voy a ver quién prestó atención, quién tomó nota y le vamos a dar un premio. La interpretación bíblica tiene que ser de la siguiente forma. En primer lugar, tiene que ser literal. Cuando yo leo la profecía y la profecía me dice que salió un oso con cara de tigre y con garras de no sé qué cosa, o salió un dragón con 7 cabezas, tengo que entender que el escritor, el profeta, eso estaba viendo. Después vamos a hacer el análisis de interpretación, donde vamos a tratar de entender de qué se trata. Pero primero tengo que leer de forma literal, porque eso era lo que estaba viendo. Una de las profecías decía que había una vasija, y cuando abría la vasija, dentro de la vasija había una mujer. Entonces, gracias, mamá. Entonces yo tengo que entender que eso era lo que estaba viendo el profeta. El profeta abrió la vasija y vio una mujer dentro de la vasija. No estamos hablando de que si la vasija era la tierra y que si la mujer que estaba dentro era, no sé. ¿Sí? A veces nosotros leemos la Biblia y lo primero que tratamos de hacer es justamente sacarle una interpretación. Pero yo tengo que leer la Biblia de forma literal. Cuando yo leo la Biblia de forma literal me va a ser más fácil entender, porque después voy a sacar la aplicación. Algunas veces algunos leen la Biblia y automáticamente están pensando, uy, este pasaje para mi hermano, este pasaje para mi hermana, está hablando de esto, bien le viene para aquella persona. No, yo tengo que leer la Biblia de forma literal. A ver, ¿cuántos de ustedes creen que Dios creó los cielos y la tierra en 7 días? ¿Cuántos creen? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Creó en 7 días? En 6 días, bueno, el séptimo también lo creó y descansó. O sea, tendamos 7 días, ¿sí? O 6 días. Ok, pero yo entiendo eso de forma literal. Yo no estoy pensando si cada día duró 1000 años, si cada era, si hay un montón de... Uy, Dios creo que no. Hay muchas otras teorías que te pueden hacer dudar, pero son interpretaciones. Yo tengo que leer lo que dice la Biblia. Así que si la Biblia me dice que Daniel vio un oso salir del agua, eso es lo que vio. ¿Sí? Después, tengo que entender de que las profecías tienen una armonía. Todas las profecías llevan a un mismo fin. Entonces, si las profecías me están hablando acerca de la venida de Cristo, tengo que entender de que tiene esa perspectiva, va enfocado a eso. Y después, también tengo que ver si tiene relación con el tiempo, si tiene que ver con Cristo, está hablando acerca del Señor Jesucristo. Algunas profecías no hablan de Jesús, hablan de otras cosas. Si hay la ley del doble cumplimiento, porque a veces las profecías son únicas, algunas tienen doble cumplimiento. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Isaías y también el libro de Ezequiel, está hablando acerca del rey de Tiro. Pero cuando yo leo, me doy cuenta que realmente está hablando de Satanás. Entonces, la profecía estaba revelando no solamente el carácter del rey de Tiro, sino que también estaba revelando el carácter de Satanás, de cómo fue que él pecó. Y para poder tener un método de estudio bíblico correcto, debo tener esto: leer todo el contexto, leer y entender quién escribe o quién habla, ver a quién le escribe y a quién le habla y cómo se aplica eso en nuestra realidad. ¿Sí? Vamos a ver esto en más detalle. Si pasamos el slide, vamos a entrar a esta parte del contexto. Vamos a hacer ahora sí práctica, ¿sí?
¿Tienen sus Biblias? Vamos al libro de Zacarías. Zacarías está en el Antiguo Testamento, perdón. En esa parte donde la Biblia todavía tiene las hojas blancas pegaditas, porque nunca leemos Amós, Oseas, Zacarías. Son libros raros para algunos. El libro de Zacarías, vamos a leer, Zacarías capítulo 13, versículo 6. Vamos a aprender acerca del contexto. ¿Qué es el contexto? Todo lo que dice antes y todo lo que dice después. Todo lo que está alrededor. ¿Sí? Veamos lo que dice este versículo. Zacarías 13:6. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. ¿De quién está hablando esta profecía? De Jesús. Ok, vamos a analizar el contexto. Acá hay una palabra muy importante. Muy chiquita, está solita, pero es muy importante. Este sintagma, esta palabra, es una conexión. Esta palabra me obliga a leer el contexto. Es la palabra y. ¿Sí? Cuando uno va a la tienda y le dice: deme un queso y pan, quiere decir que le dan dos cosas. No le dice queso pan, dice queso y pan. El queso se come con el pan. ¿Sí? O sea, porque van juntas. La I le está conectando. No pueden ir sueltas. Van juntas. Entonces, cuando yo leo una palabra, la letra I, me está conectando con el versículo. ¿Con cuál? Con el versículo 5. Vamos a leer el versículo 5. Zacarías 13:5. ¿Qué dice ahí en Zacarías 13:5? Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Ahí ya me empezaron a quedar dudas. ¿Jesús era labrador de la tierra o carpintero? ¿Pero con qué palabra empieza el versículo 5? Con la I. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que leer el versículo 4. Y dice el versículo 4, y ¿eso qué quiere decir? Que tengo que leer el 3. Y el 3, ¿cómo empieza? Y entonces tengo que leer el 2. Y el 2, ¿cómo empieza? Y así que tengo que ir al 1. Y en el 1 dice así: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, en el día donde Dios va a redimir a Israel, donde va a traer el juicio a las naciones y donde Él va a purificar a la nación de Israel. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordadas, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Acá está hablando de los ídolos, que iba a sacar el nombre de los ídolos, iba a desaparecer a todas las imágenes, y todos los profetas de esos baales, de esos ídolos, iba a quitar el espíritu de inmundicia. Versículo 3: y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, cuando algún falso profeta, no un profeta de Dios, cuando un profeta de los Baales profetizare aún, le dirá a su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirán: no soy profeta,
¿Quién va a decir que no es profeta? El falso profeta. O sea que este no está hablando de Jesús, está hablando del falso profeta. Pero si yo saco el versículo 6 del contexto, parece que es Jesús. Pero cuando lo ubico en el contexto de la Biblia, con todo lo que está diciendo, me doy cuenta que no es Jesús, sino que es un falso profeta. Así que es importante, muy importante, ver el tema de quién, perdón, el anterior estábamos hablando del contexto. Ahora vamos a este. ¿Quién está hablando? Fíjense, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La Biblia dice que no hay Dios. ¿Pero quién dice? El necio. La Biblia dice, no morirás. ¿Pero quién dijo? Satanás. Entonces en la Biblia yo tengo que leer y tengo que saber quién está hablando. Porque de pronto yo no puedo agarrar la Biblia simplemente y digo, a ver, hoy voy a leer este versículo. Porque si yo hago eso, no voy a saber el contexto, no voy a saber quién está hablando, y puede ser que el que está hablando es un demonio, el que está hablando es Satanás, el que está hablando es un judío, o es una persona que no era del pueblo de Israel, puede ser un profeta, puede ser Dios, puede ser un ángel, pero yo no sé quién está hablando. Entonces yo necesito saber quién habla. Debo hacerme esta pregunta, ¿quién está hablando? Porque si yo no contesto esta pregunta, puedo tomar mal la palabra de Dios. Y eso hace que mucha gente tenga errores terribles cuando estudian la Biblia. ¿Saben por qué? Porque no están leyendo correctamente. Dice, no, es que acá dice tal cosa. Yo recuerdo que es como una broma, como un chiste. Pero si yo abro la Biblia y pongo el dedo en primer lugar y abro la Biblia y digo, lo que me dice la Biblia lo voy a hacer, y marco acá y dice, Judas se ahorcó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir y ahorcarme? Tengo que leer. No puedo sacar y aplicar. Y después otra vez, marco otro versículo y dice, anda y haz lo que te dije. Entonces, Judas se ahorcó, tengo que ir a hacer lo que me dijo. ¿Tengo que ir a ahorcarme? No. Tengo que tener esa coherencia, ¿sí? Con el otro, ¿a quién? Este es importante porque muchas veces leemos la Biblia y tomamos profecías o versículos bíblicos para nosotros cuando no son para nosotros. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Lucas capítulo 1, versículo 76 y 77. ¿De quién está hablando? Ahí ya ahora tienen miedo de decir que es Jesús, ¿no es cierto? Pero mucha gente piensa que está hablando de Jesús y está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando nació, su padre Zacarías recobra la voz. Y entonces él dice, hablándole a Juan, tú niño serás profeta del Altísimo. Jesús no era profeta del Altísimo. Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Pero el profeta que iba a venir a preparar el camino del Señor era Juan. Ahora, si yo no me tomo el tiempo de leer los 75 versículos que están antes, porque digo, ay, qué pereza leer 76 versículos, mejor me agarro de esta parte nomás. No leo todo el contexto, entonces no sé quién está hablando y a quién le está hablando. Y puedo cometer el error que en el momento de estudiar la profecía me equivoque mucho. Si usted se mete a internet, es lo peor que puede hacer para buscar
datos sobre profecías, menos YouTube. Ahí va a encontrar que los hijos de los reyes de Inglaterra son los anticristos, son los diablos, son los demonios, que el Papa es el... No, de todo aparece, y saca versículos bíblicos, te muestran versículos bíblicos, y te sacan números, y si tú sumas esto, más esto, más esto, te sale el 666. Ahí está el diablo atrás de eso. Pero si yo no leo la Biblia de forma correcta, me voy a confundir. El sumo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa, tiene una cinta alrededor de su cuello. No sé cómo se llama, perdonen, pero no pregunté cómo se llamaba esa cinta. Pero es una cinta que recorre esta parte de acá. Y tiene escrito una palabra, una frase. Dice Vicarius Filis Deis, vicario fiel a Dios. Y si yo saco todas las palabras y las convierto en números romanos y las sumo, dice 666. ¡Ah! El Papa es el anticristo. Pero no, eso no dice la Biblia, eso es un invento, es cuando uno quiere inventarse y ver cosas ahí donde no hay. Dice la Biblia en 1 Pedro, pero tenemos la palabra profética más segura. Es la Biblia la que me da la seguridad de que es lo que Dios está diciendo. Pero también tiene que ver cómo yo leo, porque si yo no estoy utilizando la manera correcta de leer, me voy a confundir y voy a pensar en cualquier cosa. Así que lo de las personas lo vamos a ver en el segundo bloque. Así que vamos a parar acá, ¿sí? Mi hermano Humberto, hacemos un alto, ¿no es cierto? Aquí, porque queremos dejar un tiempo para hacer preguntas. Así que voy rápido a volver atrás para ver cómo era. ¿Sí? Lo importante del método de estudio bíblico era ver el contexto. ¿Qué decía la Biblia en los versículos antes y después? Segundo, ¿quién está hablando? Si la persona que está hablando o que está escribiendo la carta era el profeta de Dios, era un profeta de Baal, era Dios, era un ángel, era un pecador, era un publicano, era un escriba, era un fariseo. ¿Quién dijo a ver que era necesario que uno muera por todo el pueblo? Caifás dijo eso. Cuando planificó tomar a Jesús y matarlo, él dijo, es mejor que muera uno por todo el pueblo. Entonces yo tengo que ver quién está hablando, a quién le está hablando. Y por eso después vamos a ver acerca de las personas, de quiénes son los que reciben la profecía. Así que nosotros ahorita vamos a hacer una pausa, vamos a tener un pequeño entretiempo. Y me gustaría que si tienen preguntas, vayan a tomar notas y todo eso. Después vamos a tener un tiempo para poder responder algunas de esas preguntas. Ojalá podamos responder todo. Pero pensemos en esto. Lo que estamos haciendo hoy es teniendo herramientas para poder leer la Biblia de una forma correcta y poder interpretar las profecías de una forma correcta. Así que vamos a orar para terminar esta parte. Padre, te damos gracias por tu amor y gracias porque tú eres bueno con nosotros. Tú nos has dejado tu palabra y encima nos has dejado al Espíritu Santo para que podamos tener toda la claridad en el momento de leer y aprender de las profecías. A veces nos dan miedo estudiarlas, no sabemos qué va a pasar. Pero Señor, confiamos en que tu palabra profética es segura, es veraz. Lo que dice la Biblia es lo correcto, lo importante para nosotros y nosotros queremos aprender de ella. Te dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, si tienen alguna inquietud hasta acá, se trató de 3 aspectos, ¿verdad? Sobre el contexto, quién está hablando, a quién está dirigido. Entonces, si tienen alguien nos puede ayudar también con la nota, por favor, con la inquietud. Maija pastor con y me gusta esta puita echar el contexto y mis paga
ima pita rimahuka, ima shanta chay llaqtakuna, ima tiempo pita karka nishpami nihun. Ñakuti pita rimahun, pita nihun nishpa chaytapas entenderami kanchik. Pimanta chaytaka vishahu, chaytaka nihun nishpapas ñakuti kanchik. Wakipika pantatapas ñukanchika entendenchik, hamurtanchisha nishpa nipaka nacho. Chaypi may hampas tapuchita charishpaka o hagota yachishpaka pakichik ñasha ñakuti kay katipi kutichita ushapaka nacho kurikunanyakuna. Hablamos de profecías, hablamos de interpretación, y uno de los grandes errores que cometemos en la interpretación bíblica es tomar pasajes bíblicos que no son para nosotros. A veces tomamos ciertos pasajes bíblicos, lo queremos aplicar a nuestra vida, hacer el salto hermenéutico. ¿Qué quiere decir esto? Hermenéutica es una ciencia, es un método de estudio bíblico, es una ciencia que nos da herramientas para estudiar cualquier tipo de libro, sea un libro sagrado como la Biblia o un libro de historia. Lo que hace la hermenéutica es te ayuda a trazar una línea de entendimiento de cómo voy a estudiar. Es un método científico. Pero cuando yo leo la Biblia, tengo que hacer el salto hermenéutico, tengo que llevarlo de la teoría a la práctica. ¿Cómo es que yo puedo aplicar eso hoy a mi vida? Entonces, cuando yo leo la Biblia, tengo que primero hacer la interpretación y después hacer el salto hermenéutico, después llevarlo a la práctica. Entonces, hoy tenemos ciertas confusiones, ¿no? Tomamos pasajes del Antiguo Testamento y los ponemos para la iglesia. Y decimos, esto está diciendo Dios para la iglesia de hoy en día. Y a veces no es así. Sí lo es en un sentido de aplicación. Puedo tomarlo como una aplicación práctica para mi vida. Pero hay cosas que no. Te voy a poner un ejemplo. No quiero dañar o lastimar la susceptibilidad, la parte sensible de nadie. Pero, por ejemplo, hemos escuchado, y yo he escuchado a mucha gente, a muchos pastores, muchas personas en las iglesias que te dicen, es que Dios te ha llamado a ser cabeza y no cola, a ser punta de lanza para las naciones. Tú tienes que ir y hacer esto porque Dios quiere que tú seas cabeza y no cola. A mí me encanta ese pasaje, me parece chévere, me parece lindo. Que tú puedas ser una persona de empuje, que vaya, que predique, que hable. Pero la gente no lee el contexto del pasaje. Y en el contexto del pasaje, lo que Dios está diciendo es que si tú me obedeces y tú cumples todo lo que te he mandado y haces como yo te he dicho, yo te pondré como cabeza y no cola. Pero si tú me desobedeces, te pondré como cola y no como cabeza. Y a veces la iglesia quiere escuchar las bendiciones de Dios, pero no los ayes de Dios. ¿Qué son los ayes? Es el ay. ¿Vieron la Biblia cuando dice, ay de ti Jerusalén? ¡Ay! Es ese dolor. Y a veces yo no quiero escuchar el ay. No quiero leer esa parte, solamente leo la parte bonita. Pero así como hay palabras de bendición, también hay palabras de juicio. Hay palabras de castigo. Ahora, ¿cómo yo puedo entender qué palabras son para mí y qué palabras son para otra gente? Entonces ahora sí vamos a ver personas. Y vamos a ver ahí 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. Vamos a leer todos juntos. Acá prestando atención acá porque este versículo es muy importante. Quiero que se aprendan bien este versículo porque le va a ayudar a que ustedes puedan después tener una visión clara acerca de lo que dice la Biblia. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. De otra vez, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. La Biblia habla de 3 tipos de personas: judíos, gentiles y cristianos. Judíos, gentiles y cristianos. Yo quiero que usted me responda esto. ¿Usted qué es?
judío? ¿Es gentil? ¿O es cristiano? Hoy vamos a definir, vamos a ver si nos encontramos en alguno de estos tres grupos. Pero seguro usted pertenece a uno de estos tres. Yo, por ejemplo, judío no soy. Gentil tampoco soy, porque dicen que los argentinos somos todos medios así groseros, entonces no somos gentiles. Yo soy cristiano. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al próximo. Vamos a ver quiénes son los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los judíos son los descendientes de Abraham y pertenecientes a la nación de Israel. Esos son los judíos. Todos los que han nacido dentro de la nación de Israel. ¿Se acuerdan? Abraham quería tener hijos y no podía. Así que Dios le prometió. Y él fue el padre de la fe porque le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y a partir de Abraham viene toda la línea de descendencia de los judíos. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo dos hijos. ¿Cómo se llamaron? Jacob y Esaú. Jacob tuvo 12 hijos. No le voy a preguntar cómo se llamaron porque ni yo me acuerdo de todas las 12 tribus, pero ahí eran 12. Estaba José, ¿sí? Benjamín, Rubén, Isaacar, Zabulón, Dan, un montón. 12. Y cada uno de ellos formaron una tribu de Israel. 12 tribus. Esos son los judíos. Dios había prometido y había hecho pactos con Israel. Dios había prometido cosas a Israel. Dios le había entregado algo al pueblo de Israel que no le había dado a ninguna de las otras naciones. Y era su palabra. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos agradecer al pueblo de Israel por haber cuidado y mantenido la palabra de Dios. El pueblo de Israel era tan celoso de la palabra de Dios que sabe que un escriba, el escriba era la persona que transcribía o que copiaba, porque no había imprenta como ahora, ¿no? Entonces ellos tenían que copiar a mano. Iba leyendo palabra por palabra y dice que eran tan celosos que si se hacía una mancha o una rayita, quemaban todo el rollo, todo el libro. Así ya estaban llegando al final y se equivocaban, quemaban todo, porque decían: no queremos que nada quede en duda. Ellos eran muy celosos, el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, por el pueblo de Israel, Dios le hizo una promesa a Abraham. Le dijo: en ti van a ser benditas todas las naciones. Y del linaje de Abraham vino David, y del linaje de David vino el Señor Jesucristo. Y en el Señor Jesucristo somos benditos todas las naciones. Amén. Vamos ahora al otro personaje. Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son todas aquellas naciones que no son judías. Entonces en el mundo estaban los judíos y los gentiles. Ahora, quizás para nosotros hoy en día no hay mucha diferencia entre un judío y un gentil. Pero en la época que se escribió la Biblia, en los tiempos antiguos, el judío participaba de una relación especial con Dios que un gentil jamás iba a participar. Los gentiles eran considerados perros. Eran considerados lo peor que podía haber y ellos ni siquiera podían comer en la misma mesa con los judíos y los gentiles. Muchas gracias, hermano. ¿Recuerdan el problema que tuvieron Pedro y Pablo? El apóstol Pedro con el apóstol Pablo. ¿Ustedes pensaban que eran santos? No, también se agarraron el quiños en un momento. Se pelearon. ¿Por qué?
Porque el apóstol Pablo iba a predicar a los gentiles. Y Pedro un día le acompañó y estaban ahí con los gentiles y comían juntos y estaban contentos en la iglesia. Pero cuando vinieron los judíos, el apóstol Pedro se fue. Dijo, no, yo no me junto con los gentiles, porque yo soy judío. Entonces Pablo dice, pero ¿por qué? Y Pablo después explica en la carta de los Efesios justamente por qué. Vamos al próximo. Y ahí vienen los cristianos. Efesios capítulo 2, versículo 11 dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles. Pablo le está escribiendo a la iglesia que estaba en Éfeso. Ellos no eran judíos, eran griegos, eran gentiles. Pero dice, ustedes en otro tiempo, los gentiles, en cuanto a la carne. ¿Por qué? Porque había una marca que diferenciaba al judío del gentil. ¿Cuál era? Que tenían que circuncidarse, tenían que cortar la piel del prepucio. Esa era la marca de ser un judío. Entonces ustedes que eran gentiles en cuanto a la carne, se eran llamados sin circuncisión por la circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo se estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la realidad de un gentil. Un gentil no tenía a Dios. No podía acercarse a Dios. No había forma. El judío por lo menos podía llevar un cordero cada año y sacrificarlo y acercarse a Dios, pero el gentil no. El gentil no podía acercarse a las cosas de Dios. Estaba alejado de las promesas y de los pactos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Antes estaban los judíos de este lado, los gentiles de este lado, y había un muro que los separaba. Pero dice que cuando vino Cristo, murió en la cruz, derribó ese muro. Y todos aquellos que, siendo judíos o gentiles, tenían fe en Cristo Jesús, pasaban a ser parte de un mismo pueblo, de una misma carne, de un mismo cuerpo, que es Cristo. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nosotros, los hijos de Dios, los que hemos reconocido nuestros pecados y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ya no somos ni judíos ni gentiles, somos cristianos. Somos iglesia de Dios. Había una separación, había algo que me mantenía alejado de las promesas de Dios, de los pactos, de las profecías. No había nada para mí. Pero cuando yo acepté a Cristo, fui rescatado, fui redimido, fui hecho hijo de Dios y por lo tanto ahora pertenezco al pueblo de Dios. Así que vamos a ver los libros proféticos. Ya tenemos a las personas, ¿sí? ¿Quiénes son? Judíos, gentiles y cristianos. Así que tenemos 3 libros proféticos: Ezequiel, Daniel y Apocalipsis. Esos son los 3 libros que van a hablar acerca de los eventos futuros. Usted me va a decir, no, pero hay un montón de profetas. Hay profetas mayores, hay profetas menores, está ahí Isaías, Jeremías, está Amós, o sea, sí. Ellos dieron profecías que ya se cumplieron, algunas se cumplieron en Cristo, pero los que están hablando acerca de eventos futuros, de las cosas que aún no se han cumplido, son ellos 3. Estos 3 libros: el libro de Ezequiel, el libro de Daniel
y el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿para quiénes son estos libros? El libro de Ezequiel es el libro para los judíos. Ezequiel capítulo 2, versículo 3 dice: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío ¿a quiénes? ¿A quiénes le envía? A los hijos de Israel. Esa profecía es para Israel. Yo como gentil, ¿puedo reclamar algo ahí? No. Es como que acá nosotros recién tuvimos el refrigerio, ¿no? Entonces, ustedes dicen, bueno, acá hacemos una fila, todos los que son quichos aquí, todos los que son mestizos acá, todos los que son gringos acá. Cada nación. No, pero yo me quiero poner aquí. No, usted, mijito, venga nomás acá en esta fila porque usted no puede estar en la otra fila. Este es para usted. Dios está dando un mensaje a través del libro de Ezequiel. ¿A quiénes? A judíos. Entonces lo que yo voy a ver en el libro de Ezequiel son profecías para Israel en cuanto a los eventos futuros. Vamos a ver al otro, a Daniel. El libro de Daniel es un libro de profecías muy grande, con un montón de cosas interesantes, y está enfocado ¿a quiénes? A gentiles. ¿Qué dice ahí? Daniel capítulo 2, el versículo que hoy les dije que íbamos a leer. Daniel capítulo 2, versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada la piedra, no con mano, la cual desmenuzó, el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer y lo que ha por venir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Para entender el contexto, para que puedan ubicarse de qué estamos hablando en este versículo, el rey Nabucodonosor, el rey de de Babilonia, había tenido un sueño que lo perturbó. Él no entendía, pero él no le dijo a nadie lo que soñó, no podía. Entonces vino Daniel, un judío, un profeta de Dios, después de haber orado, viene y le dice al rey: yo te voy a dar tu interpretación. Y le dice: lo que tú soñaste fue con una estatua, un hombre que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, los muslos de bronce, ¿sí? Las piernas de hierro y los pies de barro fundido, mezclado con hierro. Y esta es la interpretación. La cabeza de oro es Babilonia, es tu reino. Después van a venir los medos y los persas, después van a venir los griegos, después van a venir los romanos, y por último los romanos se van a mezclar con las otras naciones, y le da toda una interpretación. Entonces lo que Daniel está profetizando es a las naciones gentiles sobre lo que va a ocurrir. Y al final del día, dice ahí, de la manera que viste que del monte es cortada una piedra y choca contra estas naciones y destruye a todas las naciones. Y esa piedra dice que no fue cortada con mano, venía de parte de Dios. Y ya vamos a ver después acerca de quién es esa roca, ¿sí? Cristo. Pero aquí está hablando de que Daniel traía la profecía a los pueblos de las naciones, a los gentiles. La siguiente, y por descarte sabemos que para los cristianos el libro es ¿cuál? Apocalipsis. Muy bien, para los cristianos es el libro Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. A sus siervos.
Es la revelación de Dios para su iglesia, a sus siervos. Realmente cuando vamos a ver escatología, y espero que me inviten una segunda vez, pero esto va a quedar así como el abreboca, va a faltar un montón. Tenemos que ver cómo es la carta de Apocalipsis o el libro de Apocalipsis y las cartas a las iglesias. Que cada iglesia recibe una carta, que cada iglesia tiene un mensaje, que cada cosa tiene que ver con una persona, con algo. Y después cómo es que va a pasar en los 7 años de tribulación. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Y vamos a tener que estudiar qué es para la iglesia, qué es para Israel, qué es para las naciones. Por ejemplo, hay un grupo de personas, un movimiento que va golpeando las puertas y te dice que te invitan a que tú seas parte de los 144,000. Dicen ellos, tenemos que ser los 144,000 testigos. Pero cuando la Biblia está hablando de los 144,000 testigos en el libro de Apocalipsis, está hablando de 144,000 judíos, porque son 12,000 de cada tribu, y tienen que ser personas. En primer lugar, tienen que ser vírgenes, hombres y mujeres que no han tenido relaciones sexuales, que nunca hayan dicho mentira. Así que acá ya estamos descartados todos. O sea, ninguno de ustedes puede ser un testigo, ¿sí? Olvídense. En primer lugar, porque no son judíos. En segundo lugar, porque si no mintieron, ahí sí ya nadie les cree, ¿ya? Entonces, acá está hablando de la carta el libro de revelación hacia los cristianos. Entonces, el libro de Apocalipsis me va a traer revelación para la iglesia. Y comienza justamente hablando acerca de la iglesia. ¿Sí? Avanzamos. Líneas de tiempo. Esta parte acá ya se pone más interesante. Pero como en todas las buenas películas, vamos a dejar lo mejor para el próximo capítulo. Primero los judíos, la línea de tiempo. La revelación de Ezequiel en la línea de tiempo comienza desde la deportación de Babilonia hasta el reino milenial. ¿Sí? A ver, vamos nuevamente a la historia general de la Biblia. Vamos a ver este panorama bíblico. El pueblo de Israel había salido de Egipto, cruzó el Mar Rojo, conquistó la tierra, no conquistó todo, porque Dios le había dicho a Moisés, hasta donde tú veas, eso va a ser tu nación, va a ser la tierra prometida, y la tierra era enorme, pero ellos simplemente conquistaron un pedacito. Y ahí en la nación de Israel se formaron las ciudades de las 12 tribus. Tuvieron un rey, más o menos, que fue Saúl. Dios desechó a Saúl, ¿y a quién puso? A David. David tuvo varios hijos, pero uno de sus hijos fue el rey. ¿Quién fue? Salomón. Salomón después tuvo un hijo que no fue tan buen rey. Y ahí se formó o salió un caudillo que dividió a la nación de Israel. Se dividieron en 2 pueblos, 2 tribus por un lado que se mantuvieron fieles a Dios y las otras 10 tribus que hicieron cualquier desastre. Entonces, después de cierta cantidad de años, Dios trajo un juicio sobre Israel y los deportaron, la deportación, les sacaron de la tierra de Israel. El pueblo de Israel fue removido y fue llevado al cautiverio en Babilonia. Ahí es cuando entra Daniel en escena y trae la profecía para las naciones. Mientras tanto, Jeremías estaba predicando en Jerusalén. ¿Sí? ¿Algunos de ustedes saben por qué, y le dejo de tarea para la casa, por qué fue el castigo de la deportación? ¿La desobediencia a qué? Sí, pero un poquito más específico.
Israel hasta ese tiempo, si ustedes ven la historia de Israel, podrían ver que adoraron a otros dioses, sacrificaron ídolos, un montón de cosas. Pero ¿cuál fue realmente el pecado de Israel para que Dios los deporte y los lleve a otra tierra? No hicieron descansar la tierra como Dios le había dicho. Cada 7 años tenía que descansar la tierra. Ellos trabajaban 6 años, el 6.º año la tierra producía el doble para que el 7.º año no trabaje ni descanse la tierra. Y ellos faltaron a ese pacto, no cumplieron ese mandamiento, y después de como 400 años, Dios le dice: van a tener 70 años de exilio. Y fueron deportados 70 años, un año por cada vez que ellos no guardaron el año de reposo de la tierra. Entonces vino el juicio de Dios, fueron deportados, tuvieron 70 años, y cuando Daniel comienza a leer el libro de Jeremías, se da cuenta que se cumplieron los 70 años. Daniel capítulo 1, capítulo 2, se da cuenta, y ahí viene la deportación. Desde que salieron de Israel a Babilonia, empieza la revelación acerca de lo que iba a venir hasta el reino milenial, cuando Dios va a cumplir las promesas que le hizo a Israel. ¿Sí? Entonces, para el pueblo de Israel, la profecía en cuanto a eventos futuros comienza desde la deportación hasta el milenio. Para las naciones de los gentiles, comienza desde la deportación, cuando están ahí justamente con Nabucodonosor, Daniel capítulo 1, hasta el Armagedón, porque ahí es la aniquilación de todas las naciones gentiles. Y para la iglesia es a partir de Hechos capítulo 2, desde el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende y comienza la predicación del Evangelio, hasta Apocalipsis capítulo 4, cuando la iglesia es tomada, llevada, y estamos en las bodas del Cordero. Ahora, ¿qué pasa con el resto del libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis empieza a mostrar qué va a ocurrir con aquellas personas que, estando en el tiempo de tribulación, aceptan a Cristo y obviamente son cristianos, y es una iglesia en el tiempo de tribulación. No es una iglesia que se quedó del rapto, sino que es una iglesia que se formó en el tiempo de tribulación. Y por eso es importante entender o ver las líneas de tiempo para ver después cómo ocurre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los gentiles en el tiempo del milenio? Están todos muertos. ¿Qué pasa con los cristianos en el tiempo del milenio? Están reinando con Cristo. ¿Y qué pasa con los judíos en el tiempo del milenio? Son los que están en la tierra disfrutando las promesas de Dios. Los justos heredarán la tierra. Está hablando del pueblo de Israel en el tiempo del milenio. Entonces, acá tenemos las 3 líneas de tiempo con las 3 naciones. Vuelvo a repetir. ¿A qué pueblo pertenece usted? Yo tengo que estar seguro. ¿Por qué? Porque o soy judío, que por descarte no lo soy, o soy cristiano, o no soy cristiano. La Biblia dice que todo aquel que es nacido de Dios es de Dios. Pero todo aquel que rechaza creer en el Hijo de Dios, dice, la ira de Dios está sobre él y es condenado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si yo llegué a esta tarde y no me di cuenta si yo realmente soy salvo o no, sigo perteneciendo al pueblo gentil. Y el pueblo gentil no tiene nada que ver con Dios. Pero para poder ser parte de la familia de Dios, yo necesito aceptar a Cristo en mi corazón. Necesito reconocer mis pecados, creer que Él murió en la cruz, derramó su sangre para que yo sea limpio de mis pecados y pueda disfrutar la vida eterna con Él. Saben, por muchos años hemos predicado el Evangelio haciendo una pregunta: ¿qué va a pasar cuando te mueres? Y creo que estamos equivocados en esa pregunta.
La pregunta es, ¿cómo te relacionas hoy con Dios? Porque una vez que me muera, ya me morí. En el libro de Eclesiastés dice, es mejor perro vivo que león muerto. ¿De qué me sirve ser un león si estoy muerto? Es mejor ser un perro, un cachorro por ahí, pero vivo. Yo tengo ahora en vida la oportunidad de tener una relación con Dios y disfrutar la vida eterna hasta que Él me venga a buscar. Yo no quiero ser gentil, yo quiero ser cristiano, quiero ser de la iglesia de Dios. Terminamos con esta parte de acá. El propósito de la profecía. El propósito de la profecía es denunciar el pecado. Todos los profetas siempre denunciaron el pecado. Se levantaron como una voz de Dios hablando a las naciones. Se levantaron hablando a los reyes. Se levantaron hablando a los gobernantes de esa época, diciéndole, ustedes están haciendo mal. La voz profética es una voz que denuncia el pecado. Hoy en día escuchamos esta frase, voz profética. Hoy hablamos de la iglesia tiene una visión profética. Hoy hablamos de que nosotros tenemos una participación profética, pero ¿qué de la profecía nos corresponde a nosotros? Lo único que nos corresponde es denunciar el pecado. El mundo de hoy en día se está condenando, ¿por qué? Por el pecado. Cuando nosotros nos reunimos los domingos y partimos el pan y el Señor Jesucristo dijo, haced esto en memoria de mí, porque van a anunciar la muerte, la resurrección y la venida de Cristo. No está hablando simplemente que salgamos a repartir folletos y digamos a la gente Jesús viene. Porque la gente sabe eso. La gente ha escuchado por años ese discurso. La gente tiene que escuchar qué es pecado, que sus actos, su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de hablar están en pecado. Y la paga del pecado es muerte. Denunciar el pecado. El propósito de la profecía es producir arrepentimiento. Ahí estaba Ezequías. Ezequías estaba viviendo su vida tranquilo, pero un día vino el profeta y le dijo a Ezequías, vas a morir, así que arregla tu casa porque vas a morir. Y Ezequías dijo, yo no quiero morir. Y se arrepintió de sus pecados y se puso en cilicio y lloró delante de Dios y le dijo, Señor, perdóname. Y Dios le dio 15 años más de vida. ¿Se acuerdan? La profecía venía y a veces era revocada. ¿Por qué? Porque la persona se arrepintió. Entonces, si yo quiero decirle una profecía a una persona adelante, le voy a decir, ¿sabes qué? Si tú sigues por ese camino te vas a ir al infierno. Porque tu vida de pecado te va a llevar al infierno. Y eso va a producir arrepentimiento. Y si él se arrepiente, ¿la profecía se va a cumplir? No. ¿Por qué? Porque está la otra profecía que dice que la paga del pecado es muerte, pero la vida es eterna en Dios. Y el tercer lugar es magnificar a Dios. La gloria es para Dios. La profecía, si ustedes ven qué pasaba con Nabucodonosor al conocer la profecía de parte de Dios, daba gloria a Dios. Y cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis y conocemos acerca de la profecía, damos gracias a Dios y damos glorias a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado y nos ha redimido. ¿Cuál es tu voz profética? No estamos hablando de que vas a tener una visión, un sueño, que te van a hablar ángeles o espíritus, no. Porque todo está revelado en la Biblia. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Compartir el Evangelio de Dios a las personas. Esa es mi participación profética. No hay otra. No tengo que andar tratando de experimentar nuevas sensaciones y tener una nueva experiencia, sino compartir el Evangelio a toda criatura. Y de esa manera vamos a hacer que muchas personas puedan arrepentirse de sus pecados y llegar a los pies de Cristo. Amén. Terminamos acá esta parte. Quedaron con el gusto de más. Qué bueno, porque eso es parte de otro estudio, de otras 3 horas de estudio más o menos,
pero vamos a verlo en otro momento. Así que yo voy a dejar el tiempo abierto porque creo que algunas personas han hecho algunas preguntas. Conferencia de Tucuchispa Kangapa, Tapu y Kuna Tiarpica y Alichimuspalika Pangichima. Si alguien tiene alguna inquietud, preguntas para el hermano Nelson para que pueda contestarles, por favor, este es el momento. Hoy en día, ¿la tierra debe ser descansada después de 7 años? Buena pregunta. Las leyes del Antiguo Testamento, cuando Dios daba leyes, por ejemplo, descansar el séptimo día, descansar el séptimo año de la tierra, cada 50 años tenían que dar libertad a los esclavos, no podía haber esclavos en su pueblo, había un montón de leyes. Que yo tengo que entender esto, la Biblia es una revelación progresiva. Es como cuando criamos a un niño. A un niño les enseñamos a cómo vestirse, a cómo bañarse, a cómo lavarse los dientes, cómo tiene que hacer las cosas. Y le ponemos reglas, ¿sí? No puedes comer si no te lavas las manos. Tienes que bañarte todos los días. Pero cuando ya crecen, ya no es necesaria la ley. Ya aprendieron a hacerlo. Pero era una ley, ¿por qué? Porque sí es importante que la tierra tenga su momento de reposo. Las personas que cultivan saben de que si explotan la tierra se queda sin nada. Entonces hoy no hay una ley de Dios que te diga que tiene que descansar 7 años la tierra, pero hay una ley que te dice que yo debo cuidar la vida de la bestia que trabaja conmigo, del animal, ¿no? Del burro, de la vaca, no van a decir el compañero trabajo, ¿no? Estamos hablando de cuidar la salud del animal con el que yo trabajo. ¿Por qué? Porque si no, no puedo trabajar. Entonces yo mismo me tengo que dar cuenta que si tengo un carrito le tengo que dar el mantenimiento, que si tengo un burrito le tengo que dar de comer, si tengo una tierrita que trabajo, tengo que hacer el proceso para que esa tierra esté fértil, porque si no después no tengo de qué comer y no es culpa de Dios. Entonces no hay una ley. No existe una ley que te diga eso, pero sí hay un tratamiento que uno debe saber. A ver, ¿cuál es la persona o la diferencia entre una persona con don de profecía y el profeta? ¿Sí? Ok, bíblicamente el profeta tenía un estilo de vida y unas características bien particulares. ¿Sí? Por ejemplo, el caso más fácil de entender es el de Juan el Bautista. Él predicaba, él profetizaba y él era el más grande de todos los profetas, dijo el Señor Jesucristo. Y él estaba vestido de un manto velloso, era una túnica de pieles, no comía nada de lo que había en la ciudad, él comía cosas específicas que había en el monte. Era un estilo de vida totalmente separado y consagrado a Dios y tenían un estilo de vida bien diferente. Ahora, yo no conozco a ninguna persona en la actualidad con ese estilo de vida, ¿sí? Ni que Dios le haya llamado a que viva de esa forma. Pero en ese tiempo sí. Y el profeta tenía justamente esa capacidad. Cuando fue el inicio de la iglesia, era necesario el don de profecía porque no teníamos toda la revelación de Dios completa. No teníamos todas las escrituras. Pero cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 22, dice que no se va a añadir ninguna otra palabra a esta profecía. Entonces, hoy en día, es mi postura, es mi punto de vista. Yo no creo que haya una persona que tenga el don de profeta o el don de profecía con el ánimo de revelar algo nuevo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ya todo está revelado, no es necesario revelar algo nuevo. Porque si algo revela algo nuevo que no está en la Biblia, entonces digo, Dios va a traer otras cosas diferentes a las que ya reveló. Pero se entiende que la profecía o el don de profecía o el don de ciencia o el don de enseñanza hoy en día es la que cumple el ministro, la que cumple el pastor, la que cumple el evangelista, de ir y decir al mundo lo que Dios quiere que diga. Pero no es una revelación nueva, no es que yo voy a venir y le voy a decir, hermano, usted se va a casar con tal persona y va a salir de acá y se va a encontrar a la vuelta y ahí le va a pisar el dedo chiquito y el que le pise el dedo chiquito, esa es su esposa.
Y después esa mujer está casada y le va a tener que matar al marido para poder casarse con usted, porque... ¿Sí me explico? O sea, hay varias interpretaciones, hay varias posturas, hay iglesias que sí creen que hay profetas hoy en día, pero la voz profética, ¿recuerdan lo que dijimos en el punto anterior? La voz profética de hoy es denunciar el pecado y hablar lo que Dios ya dijo en la Biblia. O sea, no va a haber una nueva revelación. Yo estoy cumpliendo la función de un profeta en el momento que predico, pero no es que Dios me ha revelado un sueño, una visión nueva de algo que no está en la Biblia. Y si usted habla con cualquiera de las personas que se dicen profeta o que fungen o funcionan como profeta dentro de una iglesia, no le dice nada que esté fuera de la Biblia. Te va a decir lo que está diciendo en la Biblia. ¿Sí? Si tú sigues por ese camino, te vas a encontrar con las gradas que está allá. Eso no es profecía, eso es obvio, te vas a pasar eso. Si tú sigues pecando, Dios te va a castigar. Eso no es profecía, eso es obvio. Entonces, lo que pasa es que también hay un hambre de popularidad que uno quiere como... Antes, lo más alto que podía llegar en la iglesia era ser pastor. Ahora queremos ser profetas, querubines, apóstoles, serafines. Entonces es... Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No sé si contesta la pregunta, ¿sí? Que es, hay una diferencia. Los profetas en el Antiguo Testamento vivían de una forma bien diferente, pero ahora que tenemos toda la Biblia, ya no es necesario un profeta de ese tipo, porque ya está toda la revelación escrita, ¿sí? Ok, la pregunta es esta. ¿Le queda la duda en cuanto al tema del anticristo? Que si es el Papa o no. Si de pronto hay un código, hay un número, y eso lo dice el libro de Apocalipsis. En primer lugar, ya vamos... Este tema es un tema para hablar 3 horas, ¿sí? Pero a ver, el anticristo es un personaje, es un líder, ¿sí? Es un líder político que va a gobernar durante 7 años en el tiempo de tribulación, y los que no se ajustan con su política van a ser perseguidos y van a ser exterminados. Pero detrás del anticristo está Satanás gobernando al anticristo. Y este anticristo va a ser una persona carismática, una persona muy amigable, muy simpática, pero por detrás va a tener un espíritu, que es el espíritu del anticristo. ¿Y cuál es el espíritu del anticristo? Todo aquel que niega que Cristo es Dios, es el espíritu del anticristo. Entonces, cualquier persona que diga que Jesucristo no es Dios, tiene el espíritu del anticristo. Pero va a llegar un momento en que el anticristo va a estar personificado, va a haber una persona que va a gobernar y va a ser el anticristo. El anticristo no es judío, ¿sí? Y hay una profecía que dice que el pueblo que mató al Mesías, de él va a salir un príncipe. Y ese príncipe va a gobernar la tierra por 7 años. Es el cuerno pequeño en estas bestias que vemos que salen del agua y todo eso. Ahora, si vamos a simplemente hacer una deducción por eso, el Papa de hoy es argentino, así que no puede ser porque no es romano. Entonces, no es. O sea, si yo quiero decir que es él, o sea, hay muchas cosas que te muestran que no. Pero realmente podría ser un presidente. Podría ser, no sé, un político que va a llegar a gobernar. Pero después está el otro personaje que es el falso profeta. Y el falso profeta sí va a ser un líder religioso, porque él va a hacer que la gente adore al anticristo. Entonces ahí tenemos a otro personaje. Los dos forman al anticristo. Pero hay una característica del anticristo. Dice que tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Parece espiritual, parece alguien que es muy bueno, pero el que está hablando a través de él es el dragón. ¿Y quién es ese? Satanás. Entonces, va a haber características, va a haber... El tema del número 666 es un código que, por ejemplo, es como decir...
Ahora, si tú quieres ir a comprar en el supermercado, debes presentar tu tarjeta de crédito. Ya no vamos a usar billetes. Y si no tienes tarjeta de crédito, no puedes comprar comida. En ese tiempo va a decir, tienes que presentar una marca, como dicen algunos, un chip, un código, no sé. El 666, esta marca de 666, es un número que muestra el carácter del hombre, porque el carácter de Dios es 777, es santo, perfecto. En 7 días cumplió, creó los cielos y la tierra. Siempre el 7 habla de la perfección, pero el 6 es algo que no llega a la perfección, es el número de hombre. ¿Sí? Quisiera saber sobre los 70 semanas de ayer. Según la noticia o todo lo que dice que ya son los 70 semanas. Sí, hay varias líneas de interpretación. ¿Sí? Hay una línea de interpretación que dice que las 70 semanas ya se cumplieron, que estamos dentro de las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel está hablando de que iban a ocurrir 69 semanas hasta que muera el Mesías, y después iba a venir una semana más donde Dios iba a afligir a la nación que mató al Mesías. ¿Sí? Cuando Cristo murió en la cruz, y al morir en la cruz cumplió las 69 semanas. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo iba a entrar a Jerusalén y dice que vio a Jerusalén y se puso a llorar y dijo: ay, si supieras que hoy es el día de tu visitación? Ese día que Jesús estaba entrando en Jerusalén, ese día se cumplían las 69 semanas. Era el día de la visitación e Israel no se dio cuenta. Esa es una línea de interpretación, que las 69 semanas se cumplieron con Jesús en la cruz, y la semana que falta son los 7 años de tribulación. Pero eso va a ocurrir cuando la iglesia es tomada y venga el anticristo. Entonces algunas personas consideran al tiempo de la iglesia como un paréntesis en la historia, como el tiempo de la gracia. Es como que después de la muerte de Cristo se hizo un alto, viene toda la era de la iglesia y después Dios lleva a la iglesia y se cumple la última semana, que son los 7 años de tribulación. La otra interpretación es de que en algún rato va a venir el anticristo y ya se cumplieron las 70 semanas. Pero no hay, las dos posturas tienen sustento bíblico, ¿sí? Pero la postura premilenialista, pretribulacionista, conservadora, te dice que el Señor Jesucristo murió en la cruz y se cumplieron las 69 semanas, y la última semana, la semana 70, va a ser en la tribulación, cuando la iglesia se vaya antes. O sea, no estamos en el tiempo de tribulación, el anticristo no está vivo en este momento, no hay alguien que aparente ser el anticristo, porque la iglesia está. Cuando la iglesia desaparezca, ahí recién va a aparecer. Aquí invitamos a nuestro pastor misionero Jorge Chuquín para que nos ayude con la oración por las ofrendas. Con el amado Padre y bendito Dios, nada ocurriría sin tu presencia, Señor. Y aquí estamos, en un solo sentir, en un solo espíritu, agradeciéndote, Señor, a ti, nuestro Rey y Señor, por todo lo que has hecho y harás, por todo lo que tienes programado, Señor, para la vida de cada uno de nosotros, porque somos un plan perfecto hecho por ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, que seas tú el motor, esa luz que nos dirija, Señor, en este caminar aquí en la tierra. Bendecimos a nuestro hermano Humbertito. Declaramos, Señor, que tu palabra se cumplirá en la vida y en el ministerio que tú lo has puesto en mi hermano. Por esa razón sabemos que tú estás en esto, Señor. Por eso sabemos que cada pensamiento tuyo se cumplirá aquí en este lugar, y a donde quiera que camine, Señor, habrá visto la luz. Somos de bendición, hemos recibido bendición nosotros como pueblo aquí en Otavalo. Hemos recibido también en algunas provincias y también aquí en el Ecuador. La palabra dice que somos luz. Humbertito, somos luz, y esa luz lo ponemos en alto para que brille la luz de Cristo. Amados hermanos, en esta tarde
necesitamos también de vuestro óvulo para que esta siembra aquí en el Ministerio de la Luz crezca al nivel que Dios quiere que crezca. Bendecimos su caminar y sabemos que de la gracia de Dios, del Altísimo, caminará. Y cada ofrenda que en esta tarde se deposite en el alfolí, que salga de lo más profundo de tu corazón, y el Señor hará la obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por ser nuestro único Dios y Rey, a quien le damos la honra y la gloria. En el nombre del Señor Jesucristo bendecimos las ofrendas. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Alonso Tocagón, por favor que pase acá adelante. Nuestro hermano pastor José Manuel Otavalo, pastor Elías Amaguaña, pastor Luis Ulcuango, pastor Edgar Velasco, pastor Jorge Chuquín, pastor José Antamba, pastor Manuel Naula. Si algún hermano pastor está aquí que no le haya nombrado, por favor que nos ayuden pasando acá adelante. Levantemos nuestras manos al Señor. Lloremos. Soberano Dios, venimos a tu presencia en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levantando nuestras manos para honrarte a ti, Señor, y darte gracias por todas las cosas que tú haces para que tu pueblo aprenda más de ti, Señor. Es una obra grande tuya, Padre, puesta aquí en este lugar, a través de nuestro hermano, a través de la revista La Luz, Señor. Está en tu presencia, Señor, y tu presencia bendice grandemente todas las cosas que te las hemos entregado a ti, Señor. Amado Dios, como obreros tuyos, todos juntos, Padre, en una sola voz, en un solo sentir, Padre mío, te rogamos a ti, derrama toda bendición sobre este ministerio, mi Señor. Ministrados por ti, Padre, tu pueblo, tus hijos, siendo todos un solo cuerpo, bendecimos grandemente este ministerio en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Vamos a orar todos con esta oración. Pastores, vamos a hacer una cobertura con nuestras manos. Tukiyukikona panikona wasamanda pas Dios tamañasun apoyasun kuna kay toda kay chisi. Yukancita huyak taita Dios. Y ahí a Dios solo pague. Señor kay watata rikuchir kami. Kay punsa piliyaya. Chunga watata pagdaspa. Señor maibika. Mana fácil pasos pasamos kachukarinka. Señor maibika. Saikuris kasinapas recurrirían kami, pero Dios nunca manas takiskakichu. Y allá Dios kuna ganinimi. Shukchunga watamas kutishumo sukta kazarish pakunanga. Kutishu proceso su pasos paringapag. Y allá Dios kaipemi, kai pueblo tatambachishka, iglesia por iglesias. Señor, Dios solo pague kutinjata y allá kambaksini penishka sina. Tamya na tamya, rupay na rupay, waira na waira, maikika, mikushka na mikushka, pasos pasamos kami. Dios bendice as kaki, mi Señor. Pagitaita Dios, kay oras pini, manyanchi, kay tukui kay kupi kay templo kupi kaskamanda. Kapag cobertura pi. Y allá kapag simigo pinis kang gemi,
Bendito serás de la salida, bendito serás de la entrada. Y allá Dios solo pague. Señor, para viajar con la tianjari, recto autopista, recto ñangonata rijupi, may curva conata rijupipas, y allá Dios. May masuksina con la tiangami, y allá cuida paki, y allá pa makirupi mi konanga, kay tupi pastor kona. Minga panchi, kay umamanda, chakipunta kaman, espíritu, alma y cuerpo, bendice a Panqui. Señor, mañana chikunanta, bajo la omnipotente. Ampak fuchai santo, santo makirupi michura panchi, nyokanchita huyas pacharihu, kang yayapa, churipa, Espíritu Santo, pasutivo pini. Bendecias pa cuida Panqui, bendecias pa kay kayo kupika kunataka, cada pastor kunata, cada congregación que bendice a Panqui, nes pamimanyas pa sa kirinchi, kay suma kay tanda na huiwa. Amén. Amén. Gracias. Kay rato pichari grinche especial ta Iglesia Asamblea de Dios. A ver esas palmas arriba. Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos. ¡Oh, sí, aleluya! Vamos ahí. Gózate en el nombre del Señor. Vamos a ver. Tú nos creaste a tu imagen para adorarte, nos llenaste de tu amor con alabanza, te exaltamos y tu nombre proclamamos hoy, eres Hashem, es Adonai. Es Adonai,
amamos el amor de Jesucristo es su paz y esperanza y de eterna paz domina. Lo amamos el amor de Jesucristo es su paz y esperanza y de eterna paz domina. Solo en Cristo hay libertad, pues que ayuda, amigo que nunca falta. Pachapitiago, Taita Diosia, hasta que también paguiniche, que causaipe, ñucanche como iglesia, como su ministerio, yo vamos a tapas con el Señor Yatamen, che talento te carapascangi, ñucanche o Humberto Parinango, Taita Diosia, Cambamaki Piminganche, aponche Señor Jesucristo, toque y mata can y chachiscangi, che toque y mata trabajo, che ronda con tapas. Paioki mancha talento de Carascangi a través de revista evangelizaspa toco y cae interniconape mai pecho mucho villacansi con anca causa iconape taita diosa hasta que sabiduría tapa imamas carapangi ñaupangman caimanda cote shok chunga wata kama can taita dios tamañanche pai para propósito pai para rurana conape bendicia pangi nispa.